Buenos días para todos y todas. Reitero mi agradecimiento por esta invitación y bueno, asusta un poco lo de charla magistral. Yo creo que somos todos iguales de colegas y bueno, estamos para aprender en forma colectiva y conjunta. Es decir, no me siento maestra de nadie, quiero aclarar por las dudas. Eh, pero bueno, pensando junto con la doctora Alicia Urab, nuestra querida amiga y delegada por México en CODAGIP, pensando los temas para este encuentro tan importante, con temas tan interesantes y que nos desafían, ¿no? Nuestras certezas. Este es un tema que también creo que nos pone a pensar. Entonces, ¿por qué yo elegí este tema? Porque en realidad se nos cruza a menudo en el trabajo clínico, por un lado. Por otro lado, porque entiendo que todo lo que tiene que ver con lo jurídico, legal, como, bueno, la autonomía progresiva es un principio que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, ya hace muchos años, elaborada y refrendada por la gran mayoría de nuestros países. Y yo no voy a poner presentación, aclaro, no es PowerPoint. Si quieren pueden poner la imagen del Congreso, ¿verdad? Porque no es una presentación adecuada para un PowerPoint, y en especial yo me distraigo a veces con los PowerPoint que yo misma elaboro. Entonces preferí, bueno, algunas cuestiones voy a leer porque quería comentar alguna viñeta clínica, y otras cosas son habladas, pero no es PowerPoint. Entonces, como les decía, todos los aspectos que tienen que ver con lo jurídico legal son a veces áridos, son difíciles para los profesionales de la salud. No estamos muy acostumbrados y hay veces que creemos que entendemos, pero son cosas que están alejadas de nuestra práctica o con las cuales acordamos, pero sin embargo tenemos dificultades. Cuando digo tenemos, estoy hablando desde una generalidad y por supuesto yo no conozco a fondo la situación, conozco algunos lineamientos de México, pero no conozco a fondo qué sucede en todos nuestros países con la práctica, no con la firma y la ratificación de la Convención de los Derechos. Entonces, el porqué de este tema es porque se aplica con dificultades y según expertos de este tema, nos dicen que todavía, a pesar de los años, no ha permeado lo suficiente en la práctica clínica. Y acá estoy hablando de Uruguay, de mi país. Quizás otros países están mejor. Sin embargo, yo les voy a contar que algo que me sorprendió en gran medida, hace poco apareció un trabajo que después lo puedo buscar y compartir, un trabajo de Estados Unidos, un trabajo de investigación publicado en una revista, o sea, con toda la evidencia y la seriedad que puede significar publicar un trabajo científico, cuyo tema era el estudio, la evaluación del porcentaje de consultas que los adolescentes tenían solos frente a la cantidad de consultas que tenían con sus referentes adultos. Es decir, cuánto los profesionales de salud, pediatras, psicólogos, médicos generales, tenían consultas confidenciales y privadas con los adolescentes, cosa que está bien establecido en la convención y en diferentes documentos nuestros, que el adolescente tiene que tener unos minutos de consulta a solas. Sin embargo, si existe, yo me preguntaba, bueno, si existe un estudio, una investigación sobre ese tema, debe ser porque hay problemas con eso, ¿no? Eh,
Por otro lado, también me preguntaba, y me parece que es interesante pensarlo, cuánto estos derechos que están consagrados en la Convención y que tienen tanto que ver con la situación de salud de niños, niñas y adolescentes, están como de una manera sistemática en nuestros programas de pregrado. A menudo los estudiantes, y bueno, yo lo recuerdo como docente y también como estudiante, uno aprende en la práctica y aprende de los profesores y realiza o hace las entrevistas, el examen físico, eh, todo lo que tiene que ver con las indicaciones, con la elaboración del diagnóstico, lo va haciendo a medida que va aprendiendo y que va estando con distintos profesionales y va adaptando su práctica a la práctica que, bueno, con la que se siente más identificado durante los años de estudio, de carrera y de posgrado también. Pero entonces, del punto de vista teórico, de cómo se establecen criterios para las consultas bajo el marco de los derechos, bueno, no sé si está tan instalado y es difícil entonces que docentes que a su vez aprendieron de otros, que tienen una edad en la que de repente todavía no estaban establecidas todas estas consideraciones, bueno, es difícil que esto se realice, se contagie y haya una actitud de cuidado y de protección de estos derechos, ¿no? En Uruguay se hacen muchas capacitaciones con respecto a estos temas vinculadas a protocolos que desde el Ministerio de Salud, básicamente, se establecen como protocolos nuevos para la atención de situaciones, por ejemplo, de violencias, de abusos, de maltratos, y entonces es necesario que las personas, todos los profesionales de salud, se capaciten, nos capacitemos para poder llevar adelante estos protocolos. Pero yo me estaba refiriendo a la enseñanza de pregrado y de manera sistemática, independiente de cualquier protocolo. Entonces, una de las preguntas que recorre mi participación hoy acá y que quiero compartir con ustedes como para la reflexión es si estamos los profesionales de salud capacitados para evaluar la madurez. ¿Por qué de los adolescentes? ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Por qué digo que tenemos que hacernos esta pregunta? Porque la autonomía progresiva, la definición, de acuerdo, bueno, en el caso de Uruguay, a uno de los magistrados, el profesor doctor Manrique, que más ha trabajado estos temas y nos ha ayudado a los profesionales de salud a entender conceptos, como decía, que vienen de la esfera de lo jurídico legal, pero que si ustedes miran y leen, repasan la convención, porque hago un paréntesis acá, la Convención de los Derechos del Niño, que digo niño, todos sabemos que va hasta los 18 años, por eso incluye a los adolescentes. Digo, en mi caso personal, yo lo tengo que leer muy a menudo, leer y releer los artículos, sobre todo algunos que ahora les voy a comentar, solamente a comentar. No voy a entrar en esa parte árida de lo legal, pero sí que tenemos que leerlos varias veces, porque no es leer una vez la convención y decir estoy de acuerdo, no, para poder realmente actuar y trabajar desde esa perspectiva, nosotros tenemos que tener algunos de esos artículos en la médula y actuar casi medularmente, sin pensarlo. Bueno, entonces, la definición de la autonomía progresiva tiene que ver con la capacidad progresiva o paulatina de formarse un juicio propio, tomar decisiones en cualquier campo de la vida. Es comprender y comunicar las ideas, o sea, comprender lo que me llega como información y poder a su vez comunicar cuál es mi decisión. Y en la salud se expresa sobre todo a través de dar el consentimiento. ¿Qué quiere decir? Bueno, los adultos sabemos, porque, bueno, a medida que pasa el tiempo necesitamos cada vez más consultas, exámenes y ciertas paraclínicas requieren firmar un consentimiento.
En los adolescentes, el consentimiento puede ser asentimiento, que no requiere un papel y una firma, es simplemente frente a la información, decir, bueno, sí, estoy de acuerdo en que me hagan, por ejemplo, una fibroscopía, eh, y el consentimiento informado requiere la firma, ¿no? De la persona de que está de acuerdo. ¿Por qué se pide el consentimiento? Bueno, porque hay procedimientos y hay indicaciones terapéuticas que tienen ciertos riesgos y la persona tiene que dar su consentimiento. Esto es para todas las edades. Entonces, en adolescentes es donde tenemos como esta complejidad de qué significa la autonomía progresiva, dar el consentimiento, qué pasa si no se da el consentimiento y como no me quiero olvidar, eh, quiero recomendarles una novela a los que les gusta la literatura, eh, que se llama La ley del menor, y el escritor se llama Ian McEwan. Después puedo pasar estos datos junto con alguna bibliografía si tienen interés. Pero esta novela trata de un joven de 17 años que no quiere recibir un tratamiento, tiene además una familia también compleja, él no quiere recibir el tratamiento para su patología y esto, bueno, llega al juez, porque a menudo son los jueces los que tienen que determinar, y no los médicos ni otros profesionales, los que determinan qué es lo que se realiza. Entonces, allí, bueno, pasan una cantidad de cosas en la novela, pero yo creo que es muy interesante poder leerla, porque a pesar, como les decía, que tenemos los artículos, tenemos leyes, decretos, en la práctica nosotros después nos encontramos con nuestra subjetividad y la subjetividad del otro. Porque en esta cuestión también de marcar los derechos y la capacidad de decisión, y me gustó mucho la presentación de la doctora Villalobos, profesora Villalobos, porque ese programa que se llama Yo Decido, es fuerte, el término Yo Decido. Recuerdo muy bien el hospital de niños, el hospital Pereira Rosell, hace unos pocos años, ya teníamos la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, aparece una situación de una niña de 11 años con un embarazo y profesionales que bueno, son colegas, son del área de la salud mental y entendiendo o mal entendiendo la cuestión esta de los derechos, le preguntan a la niña de 11 años si ella quiere tener el bebé, si ella quiere ser madre. La niña dijo que sí y el embarazo prosiguió. Esto motivó grandes discusiones y dilemas entre muchos colegas, inclusive dentro del propio equipo del hospital. Alguna colega le preguntó a la persona que estaba diciendo, bueno, tiene que seguir, porque ella, de acuerdo a los derechos, ella dice que quiere seguir el embarazo, entonces tiene que seguirlo, y alguien le preguntó, ¿y si fuera tu hija? Y ella dijo, ah, no, no, si fuera mi hija, yo hago una interrupción del embarazo, no la dejo seguir. Eh, entonces, esto crea también un conflicto, yo creo, en la esfera de lo ético, porque me parece que no es ético tratar a los pacientes de una manera diferente a como tratamos a nuestra familia querida, ¿no? Y eso, además, me dio mucho placer encontrarlo en el Código de Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay, porque es uno de los artículos, ahora no me acuerdo bien, es del año 95, este Código de Ética Médica, y hay un artículo que dice que los médicos tenemos que tratar a los pacientes como si fueran nuestro familiar más querido. Y eso me pareció algo como muy, muy importante, realmente, de gran sensibilidad, porque existe por ahí esa cuestión de que no hay que mantener como una distancia, ¿no? Una cierta frialdad para poder ayudar. Sin embargo, los pacientes toda la vida, y nosotros como pacientes también hemos preguntado a veces a los profesionales, ¿y si fuera tu mamá qué harías? O si esto fuera tu papá, ¿harías una cirugía? ¿Irías por este camino? ¿Irías por otro? ¿Consultarías en el exterior? ¿Qué sé yo? Hay una cantidad de preguntas que uno le hace a los profesionales o nos hacen
doctora, si fuera su hijo, ¿usted qué haría? ¿No? Desde lo manda a una escuela especial, digo por poner un ejemplo del área mía. Este, entonces, el tema ese de lo familiar está. Bueno, pero no me quiero ir para otras ramas. Esto me pasa cuando no tengo PowerPoint, que este, me voy para otros lados. Pero bueno, yo lo que quería mostrar en relación a los aspectos de la clínica son 3 o 4 cuestiones. En primer lugar, para ya decirlo ahora y después poder manejarnos con tranquilidad en esto, los diferentes artículos de la convención, y esto está dicho también en algunos documentos internacionales, yo les voy a mostrar o a señalar un documento que es de la OMS sobre este tema y que es del año pasado. Capaz que algunos ya lo vieron, lo conocen, ojalá que sí. Pero bueno, son 4 artículos, el 2, el 3, el 6 y el 12, que de la convención más tienen que ver con esto que nos ocupa. ¿Por qué es lo que nos ocupa? Porque la edad es una parte de la cuestión de la autonomía progresiva, pero no la única. Se menciona que es la edad y la madurez, edad y madurez, edad y madurez. Entonces, ¿cómo valoramos la madurez? Que es lo que preguntaba al principio, ¿estamos los profesionales todos capacitados para valorar la madurez de un adolescente para tomar una decisión? Y a veces son decisiones diferentes, no son decisiones de cosas extremadamente complejas como puede ser, ni que hablar, un tratamiento de quimioterapia, una intervención quirúrgica, puede ser tomar un psicofármaco que parece, bueno, que realmente es menos complejo, ¿no? Sin duda. Pero, bueno, ¿cuándo, cómo, quiénes pueden y cómo valoro yo si le doy la posibilidad de decidir o no? Entonces, cuando vemos un niño que impresiona, que tiene bajo nivel, que tiene dificultades para pensar o que está extremadamente, al revés, extremadamente, en vez de quieto, extremadamente inquieto, ¿cómo vamos a manejarnos para entender, comprender a este niño o niña y darle lugar para que pueda tomar decisiones? ¿Puede un niño de 13, 14 años decir yo no voy a tomar este remedio? ¿Puede? Digo, ¿tiene derecho? Entonces, el artículo 2 nos habla de la no discriminación, es decir, si viene un niño solo, si viene un niño pobre, un niño humilde, un niño indígena, un niño que habla poco o un niño que habla mucho, un niño con mocos y sucio, ¿puede tomar decisiones? Bueno, el artículo 2 de la Convención nos habla de la no discriminación. El artículo 3 nos habla del interés superior del niño y eso también puede ser sumamente discutido, pero bueno, hay algo que se llama interés superior del niño y que nosotros tenemos que conocer y que tiene que ver con escuchar. Pero para escuchar hay que preguntar, porque un adolescente, ni un niño, un adolescente quizás por ahí, pero es difícil que venga solo espontáneamente a decirnos, pienso que tal cosa si nadie le preguntó, ¿no? Eh, entonces, la cuestión de escuchar tiene que ver con preguntar, ¿no? Y preguntar con amplitud, ¿qué pensás? Y con respeto por la cultura, por la religión, por sus hábitos, por su manera de pensar y de vivir, ¿no? Eh, el artículo 3 es el interés superior, el artículo 6 tiene que ver con el derecho a la vida y al mejor nivel de desarrollo y sobrevivencia, ¿no? No solo la vida, sobrevivir y el desarrollo máximo, ¿no? Y el artículo 12, muy importante, es el que tiene más que ver con la autonomía progresiva, que tiene que ver con la participación, ¿no? Y con expresar libremente las opiniones. Entonces, bueno, para poder realmente ejercer este derecho y dar el consentimiento, se necesita tener competencia para tomar decisiones autónomas
tener información y tener libertad, es decir, no estar coartados. Y hay muchos ejemplos donde se coarta la posibilidad de ejercer este derecho al consentimiento y se bloquea la competencia, ¿no? Entonces, yo quisiera ir como de menor a mayor. ¿Por qué? Porque para cuestiones menos complejas se requiere menos nivel de madurez. Para cuestiones muy complejas, como puede ser ya mencionadas, alguna indicación quirúrgica, se requiere mayor, mayor madurez y mayor valoración, quiero decir, mayor quizás tiempo para definir esta madurez. Entonces, yendo de menor a mayor, uno podría decir que en la consulta general por control de salud o en la consulta, que es lo que, bueno, mi tarea en los últimos años, la práctica clínica ha sido como más intensa y frecuente, tiene que ver con el Comité de Recepción de Salud Mental, donde atendemos adolescentes que demandan una psicoterapia y se evalúa, bueno, los motivos y qué tipo de psicoterapia y cuántas sesiones es que el sistema de salud le va a otorgar. Esto son las prestaciones de salud mental, significa eso, la psicoterapia en el sistema de salud en todo el país y de parte de todos los prestadores, públicos y privados. Esto existe desde el año 2011. Entonces, ¿en qué circunstancias es que preciso más que nada tener un espacio propio, confidencial, privado, con el adolescente a solas? Son tres situaciones básicamente. Una, la detección de violencia y abuso. Otra, la detección de ideas de muerte y otra, la detección de consumos problemáticos. ¿Por qué voy a querer ver al adolescente a solas acá? Porque, bueno, porque no es lo mismo preguntar, por ejemplo, como sucede, y sucede también en las preguntas de violencia doméstica en las mujeres adultas que entran de repente con la pareja o con alguien y las preguntas se hacen de una manera que realmente no corresponde. Pero en el adolescente, el ejemplo más común es que esté con la mamá y se le pregunta al adolescente, ¿se llevan bien en tu casa? Bueno, lo más probable es que no pueda contestar totalmente en libertad, ¿no? Toda la información. Yo diría que la mejor manera es preguntarle a solas y preguntar cómo se llevan en tu casa. Son dos maneras distintas, ¿no? De preguntar. Eh, las preguntas que nosotros hacemos generalmente se hacen de manera muy delicada, ¿no? Muy delicada y muy respetuosa. En el caso de las ideas de muerte, uno pregunta de a poquito, en forma progresiva, pregunta, ¿alguna vez en este último tiempo, alguna vez has pensado que la vida no tiene sentido? Digo, esa es la manera de empezar a hablar del tema, ¿no? Bueno, si el adolescente responde que sí, que lo ha pensado, que lo piensa frecuentemente, podemos seguir preguntando, ¿no? Bueno, ¿alguna vez pensaste en hacer algo para no vivir? Hasta acá yo no hablé de la muerte, ¿no? Hablé de la vida y del no vivir. Que yo entiendo que es una manera delicada de preguntar, pero de entrar en el tema, ¿no? Y si me dice que sí, que lo pensó, ahí voy a preguntar, bueno, si alguna vez hizo algo para no vivir, ¿no? Pero entonces ahí tenemos que estar a solas. Y luego ver cómo manejamos esto, por supuesto, con la familia, con sus seres queridos, con las personas que necesariamente tienen que protegerlos. Pero empezamos hablando a solas, ¿no? La segunda situación tiene que ver cuando hay que indicar psicofármacos. Y acá les voy a poner un ejemplo. Me tocó ver un chico de 14 años que lo habían internado por una crisis de heteroagresividad que había sido ese mismo día en el consultorio de la psiquiatra, ¿no? Le empujó al escritorio y quiso, no sé, pegarle. O sea, tuvo una actitud violenta y agresiva. Bueno,
no sé, veo ahí unos chats que me están... Vamos a dejar unos minutos para preguntas. Este chico que había tenido esa actitud violenta, me decía primero, bueno, tenía dificultades para hablar y para relacionarse, y después me decía que bueno, que él no estaba de acuerdo con tomar psicofármacos, primero porque no sentía que le hicieran nada, reconocía que tenía problemas, ¿no? Eh, y, y sin embargo no quería tomar. Pero lo que él me decía era, nunca me explicaron para qué tomar, para qué yo tomaba esto, ¿no? Entonces, entendemos que la explicación de qué es lo que se está indicando. Por supuesto que para otra medicación también, lo que pasa es que los psicofármacos no es lo mismo que un antibiótico, que la gente primero que entiende todo el mundo qué es y para qué es, y que es por un tiempo acotado. Un psicofármaco es por mucho tiempo. ¿Sí? Bueno, me distrae el chat, es un problema mío. Entonces, explicar para qué está tomando la medicación, qué es, qué espero que suceda con esta medicación, cuáles pueden ser los efectos que aparezcan, cómo puede pasar que no tenga ningún efecto, ¿qué vamos a hacer si pasa alguna de estas cosas? Que la vamos a suspender. ¿Por qué? Porque con los psicofármacos y con los tratamientos psiquiátricos sucede que muchas veces se indica una medicación y después el paciente desaparece, pero nadie lo llama para que vuelva, ¿no? El sistema no está preparado para eso en general, salvo, bueno, algunas circunstancias como el seguimiento de intentos de autoeliminación, que es por lo menos en Uruguay diferente. Pero si no, es muy difícil, los pacientes dejan de venir o van a otro profesional y no siempre es fácil ponerse en contacto unos con otros, ¿no? Entonces, a ver, posiblemente este chico que estuvo ingresado 24, 48 horas para poder calmarse esa crisis, ¿no? Que realmente había sido violenta, yo no sé si se hubiera evitado del todo, ¿no? Probablemente no, él estaba muy enojado. Pero lo que yo lo traigo como ejemplo de un adolescente de 14 años al cual no se le explicó lo que estaba tomando, ni para qué era, ni por qué, ¿no? Con respecto al tema de la muerte que veo en el chat, no pude leer todo obviamente, pero que hay algunas dificultades ahí o algunas, quiero aclarar por las dudas, pienso que esto ya, no sé, es sabido, pero lo voy a aclarar, que la confidencialidad no se mantiene frente al riesgo de muerte, ¿no? Y esto es algo que se le dice al adolescente, no es que por atrás primero hago de cuenta que no voy a decir una palabra y después resulta que lo digo, ¿no? Desde el principio del encuadre, digo, mira, esta consulta es entre nosotros, es confidencial, salvo que tú me digas algo que ponga en riesgo tu vida. Ahí no voy a mantener la confidencialidad, pero igual estoy a solas hablando. ¿Se entiende? Es diferente, porque estoy dando como un espacio para poder hablar y si el adolescente ahí me dice, sí, realmente pasó tal cosa, nadie se enteró, o las autolesiones, que son extremadamente frecuentes y se ocultan, y también es un hecho que es importante también que se pueda comentar con la familia, ¿no? Pero entonces voy a tener un espacio con el adolescente y después vamos a conversarlo en conjunto y con el apoyo del profesional, conversarlo con la familia. ¿Se entiende? Quiero decir que nunca, por las dudas que haya quedado esto no claro, nunca puede quedar el riesgo de vida en un espacio exclusivamente de la atención médica. Siempre tiene que haber una figura de referencia. Si no son los padres, pueden ser otras familiares o otras personas, pero tiene que haber alguna referencia para el adolescente y también por el equipo de salud, porque hay que poder trabajar con otros, sin lugar a dudas. Espero que esto haya quedado claro. El otro punto en el cual también nos va a interesar dialogar es
la cuestión de la muerte, ¿no? Porque hoy cuando yo hablaba de las ganas de vivir o no vivir, o cómo estás con este tema, es con un adolescente al cual estoy conociendo. Les recuerdo también, para los que tienen algunos años ya de trabajo con adolescentes, que la hoja CIA de la OPS, el Sistema Informático del Adolescente, que en lo personal yo la empecé a usar en el año, creo que 94, por ahí, empezamos a usarla en el 2000, por ahí por el 2000 se le hizo algunos cambios. Este, es fabulosa, ¿no? El sistema informático del adolescente, yo siempre lo recuerdo con muchísimo cariño y aprendimos mucho, y hasta hace poco tiempo, y en algunos lugares capaz que se sigue usando, ¿no? En el lugar donde yo estaba trabajando se usaba e incluso se pasó al formato electrónico. En la historia clínica decía que tiene la mayor cantidad de variables, tienen que ver con lo psicosocial y lo familiar, lo educativo, y la parte más pequeña es del examen físico, y eso algo nos dice, ¿no? Intento de autoeliminación ya estaba en la hoja, o sea que es una pregunta que tiene que estar incorporada en el control de salud. El tema es cómo lo preguntamos y tenemos que sentirnos cómodos para preguntarlos. Lo que yo digo es que no se puede preguntar es, ¿alguna vez quisiste matarte? Esa no es la manera de preguntar. Con los adolescentes que han hecho un intento de autoeliminación y que, bueno, los menores de 15 en los protocolos nuestros siempre se internan para poder evaluar, para poder pensar, para poder bueno, contener, apoyar y planificar un tratamiento. Y en los mayores de 15 se evalúa de acuerdo a una cantidad de criterios. Como hoy el tema no es este intento de autoeliminación, no quiero profundizar en eso, solamente lo que quiero transmitir es que también hay que hablar de la muerte y que también esto es un momento para hablar a solas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la muerte para ti? Y a una, yo diría niña adolescente de 12 años, internada porque había tomado 3 pastillas, eh, porque la gran cantidad de la intensidad de las emociones de los adolescentes, sobre todo los más chicos, no las comparten siempre con los adultos. Aunque tengan una familia contenedora y que apoya y que comprende, no siempre se comparten. Y sus emociones son muy intensas en relación a las amigas, a los novios, amigas, amigos y a otras cuestiones que les pasan en la vida, como no sentirse queridas, no sentirse aceptadas, sentirse rechazadas en el estudio, o que no les vaya bien, o sentirse inadecuados, o sentirse solos. Son emociones muy importantes que a veces los adultos pueden llegar a decir, podemos llegar a decir, pero esto no es un problema grave, ¿no? Pero para los adolescentes sí, es tremendamente grave. Entonces, esta chiquilina muy inteligente, escribía poemas, eh, muy rica en cuanto a sus relaciones con los demás, una familia también muy contenedora, muy comprensiva, nada rígida. Pero bueno, se tomó unas pastillas en un momento que se sintió rechazada, eh, y luego se arrepintió, por suerte, y lo comentó, bueno, cuando yo la veo, conversamos y era realmente como una entrevistas realmente muy agradables, ¿no? Una chica con mucho insight, con mucha capacidad, pero en un momento yo le pregunté, ¿qué es la muerte para ti? ¿No? ¿Qué es esto? Querer morir, ¿qué es la muerte? Y ella me dijo que la muerte era pasar a otra forma de energía, ¿no? Entonces yo le tuve que explicar que no, que por ahora, del punto de vista, bueno, religioso, hay creencias, pueden haber creencias de tipo espirituales, religiosas, que bueno, que tenemos que aceptar, pero que del punto de vista biológico, físico y científico, morirse es no poder estar más con los otros,
no poder jugar, no poder pensar, no poder estudiar, no poder reír, no poder toda la lista de las cosas. Entonces, creo que este poder hablar sobre la muerte y preguntar, creo que también, porque es una cosa íntima, como la sexualidad, también es una cuestión íntima. El cuarto punto tiene que ver justamente con el embarazo no intencional, con las posibilidades de interrumpir, ¿no? Y como les decía que a mayor complejidad de los temas, se requiere mayor madurez para decidir en forma autónoma. Entonces, una niña de 11 años puede ser madura como para decidir continuar el embarazo. Esa es una pregunta, yo no voy a dar la respuesta acá porque no la puedo dar, ¿no? Eh, porque escuchar a los adolescentes no significa hacer mecánicamente, automáticamente lo que me están diciendo. Escuchar es para poder dialogar y es para poder intercambiar, ¿no? Entonces, la cuestión no es decime qué querés y voy y lo hago, ni con los psicofármacos, ni con las intervenciones, ni con la paraclínica, ni con los embarazos, ¿no? De lo que se trata es de poder hablar, de poder intercambiar y comentarles que no existe una escala estandarizada para medir la madurez, ¿no? Existen aproximaciones. Porque, bueno, la madurez no se puede establecer, como dijimos, solo a partir de la edad. En algunos países hay algunos que toman las edades, pero bueno, eso tiene que ser como una aproximación. Y por otro lado, algunos también, y de alguna manera, como se toma también la madurez moral, es uno de los criterios, y este es un concepto del que habló Piaget, del desarrollo moral, que ahora rápidamente le voy a decir de qué se trata. eh, la madurez a los 12, 13, a los 14 años para tomar decisiones, algunos autores dicen que es casi igual a la de los adultos. Sin embargo, lo que nosotros venimos diciendo, insistiendo, es que hay que mirar también cuáles son las circunstancias del contexto, cómo es el lugar, cómo es la historia de este adolescente, qué situaciones adversas o no han sucedido, cómo es por supuesto, su ámbito familiar, escolar, educativo, qué tipo de habilidades, de acceso a la educación tiene, cómo se ve a sí mismo, en fin, hay una serie de cuestiones que hay que saber que no son tan sencillas y que tampoco se pueden hacer rápidamente en una consulta. Hay veces que se precisa más de una consulta, sobre todo si estas decisiones van a abarcar alguna cuestión de mayor complejidad. En principio, todos los adolescentes e inclusive los niños deben estar informados de las cuestiones que abarcan su cuerpo y su vida. Esto no se discute y para esto no se precisa ninguna madurez especial. Es para recibir información y para que nos puedan preguntar. Para esto no se precisa. Para lo que se precisa la madurez es para tomar decisiones. Entonces, como no hay escalas, hay aproximaciones, ¿no? Incluir al adolescente como un decisor en nuestra mente, en nuestra cabeza, ya es una cuestión importante, ¿no? Los pasos que este trabajo de la Organización Mundial de la Salud plantea, porque el trabajo se llama así, ¿no? El trabajo, ya les voy a decir el nombre o lo paso por el chat, es evaluación y apoyo para la capacidad de adolescentes para la toma de decisiones en entornos de salud. Y es un trabajo del 2021. O sea que a mí no me gusta repetir lo que está escrito en otros lados, pero de repente, bueno, no lo conocen y transmito. Que la OMS recomienda 4 pasos para definir esto que se llama capacidad de consentir, capacidad en la toma de decisiones y que es la autonomía progresiva. Primero, bueno, articular en la exploración de la situación las opciones con el adolescente y los elementos para la decisión. Quiere decir que yo tengo que conocer y me tiene que compartir cómo es su situación general, su vida,
las determinantes que llamamos psicosociales, cuáles son sus riesgos, sus fortalezas, tener toda la información necesaria y yo transmitir lo que creo como profesional, que bueno, que está pasando en un lenguaje claro y transmitirle las opciones. Toda esta etapa tiene que ver con información que se articula de las dos partes. El segundo punto, bueno, es armar como una especie de síntesis o de resumen y ver qué comprendió y estar seguros de que comprendió lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Y detectar los posibles obstáculos para tomar las decisiones. En tercer lugar, es la toma de la decisión y ver si tiene como la madurez para tomar, porque cuando en el punto anterior estemos viendo, bueno, cómo entendió, qué comprendió y digamos como qué decisión se va acercando a tomar, también entender cuáles son las opciones y cuáles son las alternativas en el caso, por ejemplo, de no aceptar la indicación que le estamos ofreciendo. Entonces, esto tiene que ver, recuerden, con aceptar la madurez para decidir, ¿no? Y en cuarto lugar, lo que plantea el trabajo de la OMS es que tiene que haber un seguimiento, haya o no consenso de la indicación. Es decir, puede haber aceptado o no aceptado, o nosotros podemos aceptar o no aceptar, y hay veces que no somos los médicos los que tenemos que intervenir y serán las instancias legales, ¿no? Pero acá estamos partiendo de la base de que como profesionales de salud estamos ayudando y contribuyendo a la toma de decisiones. Y acá hay otro punto que no me quería olvidar de mencionar, porque en realidad cuando nosotros planteamos esta posibilidad, lo que estamos haciendo es reconociendo la capacidad de los adolescentes. Entonces, es un acto que yo diría que es un acto también terapéutico y es un acto de construcción de salud mental, ver al otro capaz, porque lo que yo le estoy diciendo es, tú sos capaz de entenderme, sos capaz de pensar, sos capaz de tomar una decisión. Y hay un aspecto también que es muy importante, que es considerar que el adolescente pueda no querer tomar la decisión y que quiera que sea otro que la tome. Y eso también es válido, porque en esta cuestión nosotros no podemos estar forzando a ninguna de las situaciones o a que se haga lo que queremos o estimular que piense lo contrario, bueno, mucho menos, pero no es dejar al adolescente a solas para que piense y haga lo que quiera. Eso es lo que quiero transmitir porque hay veces que creo que se malentiende este concepto de la madurez y de la autonomía progresiva. Y para terminar, les cuento, para ir terminando, digo, y dejar unos minutos para preguntas, o intercambio, o propuestas de alguien que quiera disentir, también. Piaget, ya hace muchos años, ¿no? Estableció, porque él estudió mucho lo cognitivo y la madurez, los procesos, digamos, de madurez psicológica desde una perspectiva de lo cognitivo, y una de las líneas que él investigó y escribió y aporta tiene que ver con lo que llamó el desarrollo moral. ¿Qué quiere decir? Básicamente, cuando un niño entiende lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y por supuesto que esto va a depender en los primeros años, en la etapa casi hasta los digamos, de los 2 a los 5 años, porque antes de los 2 años tampoco es que uno esté, pero bueno, digamos que hoy en día los chicos maduran mucho y muy rápido, muy precozmente. Digamos, toda la etapa preescolar, las normas vienen de afuera, se llama moral heterónoma, no importa el nombre, pero quiere decir que los niños van a aceptar y van a portarse bien de acuerdo a lo que los padres y adultos referentes, básicamente también puede ser los maestros del jardín, pero quiere decir los adultos, otros, les van a imponer como reglas de comportamiento y que son importantes para vivir
en sociedad. Y van aprendiendo las normas de esa manera y las van incorporando también por el amor y el cariño a los padres y a los otros, ¿no? Hago esto porque va a estar contento. Esa es la moral heterónoma. En la etapa escolar ya aparecen como otra, además de esto que sigue por supuesto existiendo, pero también se instala la cuestión de los pares, de amigos y amigas y el juego, donde los chiquilines van a ser integrados a los grupos si aceptan las normas. Acá se juega así, no se puede hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, para ser aceptado hay que aceptar las normas, ¿no? Las normas vienen de lo grupal. Y después las normas van a venir de sí mismo, son a los 12 años. eh, por ahí plantea Piaget que ya el desarrollo moral es interno al sujeto. Algunos autores después de esto también arman una cuarta etapa y también dicen que no todos los adultos llegan a esta cuarta etapa, que tiene que ver, por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo que es un poco absurdo, pero digo, bueno, no tengo ningún cartel que me diga qué tengo que hacer o cómo comportarme en la calle y en el tránsito, pero lo hago porque a mí me hace bien no tirar la basura en cualquier lado, ¿no? Entonces, son normas que uno adquirió a lo largo de la vida y que son propias y hacen al bienestar del sujeto. Esto tiene que ver con la madurez, ¿no? Por eso algunos autores hablan de la madurez moral, que tiene mucho que ver con las decisiones que los adolescentes van a ir tomando paulatina y progresivamente acerca de su salud y de su vida, de acuerdo a la madurez que tengan y a lo que puedan ir con su capacidad comprendiendo. En algunos países no son los médicos, en otros sí, los que pueden valorar la madurez. Y yo espero que en algún momento haya, en España hay una escala que se llama escala de Leida, pero no tiene aplicación clínica. Es una escala que han usado para investigar, porque en realidad la capacidad de consentir está descrita por Applebaum y Roth y por otros autores, pero McCart y Arthur es un test bien concreto que tiene 4 o 5 cuestiones y que se aplica también de acuerdo a cuál va a ser el procedimiento, ¿no? En el caso de los adultos, porque también hay adultos que pueden ser no maduros para tomar una decisión que sea muy importante y irreversible, sobre todo este, en su salud.